Ella siempre creyó que su vida era predecible: trabajo, familia y pequeñas explosiones de irritación provocadas por su jefa. Pero todo cambia el día en que un hombre inesperado aparece en su camino. Literalmente. Él le salva la vida, ella lo insulta, y una guerra de provocaciones nace ahí, en plena acera. Lo que ninguno de los dos imagina es que ese encuentro desastroso encenderá una chispa imposible de apagar. Entre pullas, celos y una química que ninguno se atreve a admitir en voz alta, descubrirán que a veces el amor llega justo cuando estamos demasiado ocupados peleando con él. Carmen Ruiz estaba tan absorta contestando los mensajes irritantes de su jefa que no se dio cuenta del coche que se aproximaba a toda velocidad. La luz del semáforo parpadeaba en amarillo, pero ella siguió caminando con la vista clavada en la pantalla del móvil, maldiciendo entre dientes las exigencias absurdas de doña Esperanza. ¿En serio necesito quedarme hasta las 10 para revisar unos contratos que ni siquiera son urgentes?, murmuró tecleando una respuesta educada cuando por dentro quería mandar todo al diablo. El rugido del motor se acercaba peligrosamente, pero Carmen estaba demasiado concentrada en su indignación para percatarse del peligro. El conductor, aparentemente tan distraído como ella, no reducía la velocidad. De repente, unos brazos fuertes la rodearon por la cintura y la jalaron hacia atrás con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. Su cuerpo se estrelló contra un pecho musculoso y firme, y el aroma de una colonia cara y varonil invadió sus sentidos. El coche pasó silbando a escasos centímetros de donde había estado parada apenas segundos antes. Aún aturdida por el susto y la proximidad inesperada, Carmen levantó la vista y se encontró con los ojos más intensamente azules que había visto en su vida. El hombre que la sostenía tenía una mandíbula marcada que parecía esculpida en mármol, el cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa prepotente que la hizo hervir de rabia instantáneamente. «¿Qué te crees que estás haciendo?», le espetó empujando el pecho amplio de él con ambas manos, sintiéndose ridículamente pequeña a pesar de su furia. «¿Pensaste que podías manosearme solo porque eres guapo?». Él la sujetó por las muñecas con una facilidad pasmosa, claramente divertido con la indignación de la pequeña mujer que tenía delante. Sus ojos recorrieron el rostro sonrojado de Carmen con un interés obvio que la hizo sentir aún más irritada. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. «Acabo de salvarte la vida, bajita», respondió con una voz profunda que tenía un deje burlón insoportable. Un gracias sería más apropiado. «¿Bajita?». Carmen casi gritó, liberando sus muñecas de un tirón y plantándose frente a él con los puños cerrados. «Eres un arrogante. No te pedí que me salvara un galán de película que se cree irresistible». Él soltó una carcajada genuina que resonó en la acera, atrayendo las miradas de algunos transeúntes curiosos. «¿Irresistible? Son tus palabras, no las mías, preciosa», murmuró inclinándose ligeramente hacia ella, con esa sonrisa diabólica que la ponía furiosa. «Pero ya que lo mencionaste...». «No lo mencioné nada». Carmen lo empujó de nuevo, aunque esta vez él ni se inmutó. «Eres imposible, y tú eres la mujer más mal agradecida que he conocido en mi vida», replicó él, cruzándose de brazos de una manera que hacía resaltar aún más sus músculos bajo la camisa de vestir. «La mayoría se desmayaría de la emoción por ser rescatada por alguien como yo». «Pues qué lástima que no soy como la mayoría». Carmen le dedicó su mejor sonrisa sarcástica y se dio la vuelta, dispuesta a alejarse de aquel hombre insoportablemente atractivo. «La próxima vez deja que el coche me atropelle. Prefiero eso a tener que aguantar tu ego». Él se quedó parado en la acera, observando cómo se alejaba con pasos decididos, el trasero respingón balanceándose con cada zancada furiosa. Una sonrisa predatoria se extendió por su rostro mientras se ajustaba los gemelos de la camisa. «Interesante», murmuró para sí mismo, sintiendo una chispa de excitación que no experimentaba desde hacía años. «Muy interesante». Carmen podía sentir la mirada de él quemándole la espalda mientras se alejaba, y eso la molestaba aún más que su arrogancia. ¿Quién se creía que era para mirarla de esa manera?
como si fuera un premio que acababa de ganar. «Idiota prepotente», masculló entre dientes apretando el paso, pero por alguna razón que no quería analizar, no podía quitarse de la mente esos ojos azules penetrantes ni la sensación de estar envuelta en esos brazos fuertes. Mientras tanto, Alejandro Vega seguía inmóvil en la acera, completamente fascinado por la pequeña fiera que acababa de conocer. En sus 36 años de vida, ninguna mujer se había atrevido a tratarlo de esa manera, y definitivamente ninguna lo había excitado tanto con solo insultarlo. «Esto va a ser divertido», se dijo a sí mismo, dirigiéndose hacia su Mercedes deportivo con una sonrisa que habría aterrorizado a sus competidores en el mundo de los negocios. No sabía cómo, pero estaba seguro de que volvería a ver a aquella bajita de lengua afilada, y cuando eso ocurriera, estaría preparado para la batalla. 2 días después del incidente de la acera, como Carmen había empezado a llamar mentalmente a su encuentro con el galán arrogante, llegó al elegante apartamento de su hermano Diego para el almuerzo dominical familiar. Llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos avellana y había elegido unos tacones que la hacían sentir un poco menos bajita, aunque seguía siendo considerablemente más pequeña que la mayoría de su familia. «Mamá, papá», saludó efusivamente, besando las mejillas de Esperanza y Manuel Ruiz, que ya estaban instalados en el salón de Diego bebiendo vermut y comentando las noticias del día. «Cariño, estás preciosa», le dijo su madre, acomodándole un mechón de cabello castaño detrás de la oreja, «aunque sigues muy delgada. ¿Estás comiendo bien?» «Mamá, como perfectamente». Carmen puso los ojos en blanco con cariño. «De hecho, vengo de desayunar unos churros enormes». «Los churros no cuentan como desayuno nutritivo, Carmen», intervino su padre con ese tono protector que usaba desde que ella era pequeña. Diego apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño. «Hablando de comida, espero que tengan hambre porque me he lucido con la paella». «¿Tú cocinaste?» Carmen arqueó una ceja escéptica. «¿O llamaste al restaurante de la esquina?» «Oye, sé cocinar perfectamente», protestó Diego, fingiendo estar ofendido. «Es solo que normalmente prefiero no hacerlo». Carmen estaba a punto de reírse cuando comenzó a contarles sobre su encuentro traumático con un galán prepotente que se creía el salvador del mundo, gesticulando dramáticamente mientras describía la arrogancia insoportable del hombre. «¿Y entonces qué pasó?», preguntó su madre, claramente entretenida con la historia. «Pues que me trató como si fuera una niña pequeña y estúpida». Carmen se indignaba de nuevo solo de recordarlo. «Me llamó bajita como si fuera un insulto, y tenía esa sonrisa de suficiencia que dan ganas de borrar a bofetadas». El timbre sonó en ese momento, interrumpiendo su relato. Diego se levantó para abrir la puerta. «Debe ser mi amigo», dijo por encima del hombro. «Os va a encantar, es un tipo genial». Carmen siguió con su historia, describiendo con lujo de detalles lo insoportable que había sido aquel hombre cuando escuchó voces masculinas acercándose por el pasillo. Una de ellas le resultó extrañamente familiar. «No puede ser», murmuró sintiendo que el estómago le daba un vuelco. Diego apareció en el salón acompañado por el mismísimo galán arrogante de la acera. Este iba impecable con una camisa social azul marino que resaltaba cada músculo de su torso y unos pantalones grises que le quedaban como hechos a medida. Su cabello estaba perfectamente peinado, y esa sonrisa de suficiencia seguía adornando su rostro cuando sus ojos se encontraron con los de Carmen. «Familia, os presento a Alejandro Vega», dijo Diego con una sonrisa orgullosa. «Alejandro, estos son mis padres, Esperanza y Manuel y mi hermana Carmen». Carmen se quedó helada, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. De todas las personas en Madrid, ¿tenía que ser precisamente él el mejor amigo de su hermano? «Ese es el tipo que intentó besarme en la calle», exclamó sin filtro alguno, señalándolo directamente con el dedo índice, mientras toda la familia se giraba para mirarla con las bocas abiertas. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Alejandro se llevó una mano al corazón con expresión dramática, aunque sus ojos brillaban de diversión. «¿Intenté besarte?», repitió con incredulidad fingida,
dirigiéndose al resto de la familia como si fueran un jurado. «Princesa, si yo hubiera querido besarte, ya estarías suplicándome otro. Lo que pasó fue que te quedaste fantaseando con esa posibilidad después de que te salvara la vida». Carmen sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia a partes iguales. Su madre se llevó una mano a la boca para ahogar una risa. Diego sacudía la cabeza con incredulidad, y su padre parecía estar calculando si debía defender el honor de su hija o simplemente disfrutar del espectáculo. Tú, Carmen tartamudeó, buscando las palabras adecuadas para expresar su indignación. ¿Encantador? Irresistible. Alejandro se acercó con esa postura confiada que la sacaba de quicio, y Carmen tuvo que echar la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos. «Continúa, me está gustando esto». «Imposible», logró gritar finalmente. «Eres completamente imposible». «Bueno», intervino Manuel Ruiz, claramente divirtiéndose. «Al menos ya se conocen. Eso facilita las presentaciones». «Papá». Carmen se giró hacia él con ojos de súplica. «No le hagas caso. Este hombre está claramente loco». «Loco por conocer mejor a la familia de Diego», respondió Alejandro suavemente, dedicándole una sonrisa que habría derretido a cualquier otra mujer. «Especialmente a su encantadora hermana menor». «No soy tan menor», murmuró Carmen automáticamente, y luego se maldijo por haber caído en su provocación. «Tienes razón», Alejandro la estudió con esos ojos azules penetrantes. «Eres toda una mujer muy expresiva». Diego tosió para disimular una risa. «¿Por qué no pasamos al comedor? La paella se va a enfriar». Durante el almuerzo, Carmen intentó ignorar completamente a Alejandro, pero era imposible. Él se las arreglaba para incluirla en cada conversación. La provocaba sutilmente, con comentarios sobre su vivacidad y su personalidad única. Y cada vez que ella intentaba atacarlo verbalmente, él respondía con una galantería que la dejaba sin palabras. «Carmen trabaja en una empresa de marketing», explicaba Diego. «Es muy buena en lo que hace». «No me sorprende», respondió Alejandro, mirándola directamente. «Tiene una manera muy persuasiva de expresar sus ideas». «¿Persuasiva o agresiva?», murmuró Carmen entre dientes, pinchando su paella con más fuerza de la necesaria. «Las dos cosas pueden ser muy atractivas en la mujer adecuada», replicó él con una sonrisa que prometía problemas. Y así comenzó lo que sería una guerra silenciosa que mantendría entretenida a toda la familia Ruiz durante los siguientes meses. Las siguientes semanas establecieron un patrón que se convertiría en legendario entre la familia Ruiz. Cada encuentro familiar se transformaba en un espectáculo donde Carmen y Alejandro intercambiaban pullas con la precisión de esgrimistas profesionales, mientras el resto de la familia los observaba como si estuvieran viendo la mejor obra de teatro de Madrid. «¿Alguien quiere más vino?», preguntó Esperanza durante la cena del viernes siguiente, claramente intentando cambiar de tema después de que Carmen y Alejandro llevaran 10 minutos discutiendo sobre si los hombres altos tenían alguna ventaja evolutiva real o solo un complejo de superioridad compensado. «Yo sí, por favor», respondió Carmen, extendiendo su copa sin dejar de mirar desafiante a Alejandro. «Necesito algo que me ayude a soportar tanta arrogancia concentrada en una sola persona». «La arrogancia solo es molesta cuando no está justificada», replicó Alejandro, reclinándose en su silla con esa pose relajada que la sacaba de quicio. «En mi caso, está completamente justificada». Diego casi se atraganta con el vino. «Alejandro, amigo, creo que acabas de cavar tu propia tumba». «¿Mi tumba?», Alejandro arqueó una ceja, dirigiendo toda su atención a Carmen. «La señorita va a enterrarme con su lengua afilada». «No necesito enterrarte». Carmen le dedicó su sonrisa más dulce, esa que usaba cuando estaba a punto de asestar el golpe definitivo. «Tu ego es tan grande que tarde o temprano colapsará bajo su propio peso». Manuel Ruiz tosió para disimular una carcajada. «Carmen, cariño, ten piedad del muchacho». «¿Piedad?». Carmen abrió los ojos con falsa inocencia. «Papá, los dinosaurios como él ya están extintos». Solo que nadie le ha dicho que su era terminó. «Dinosaurio», repitió Alejandro saboreando la palabra como si fuera un buen vino. «Interesante. ¿Qué tipo de dinosaurio crees que soy?».
Un tiranosaurio rex, respondió Carmen sin dudar. Grande, ruidoso, con el cerebro pequeño y la boca demasiado grande. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, de una manera que resaltaba sus antebrazos musculosos, pero también el depredador más exitoso de su época, dominante, poderoso, irresistible para su presa. El aire entre ellos se cargó de una tensión eléctrica que era imposible ignorar. Carmen sintió un calor extraño extendiéndose por su estómago y se obligó a mantener la compostura. Las presas inteligentes aprendían a evitarlo, murmuró, la voz ligeramente más ronca de lo que pretendía. Pero las más inteligentes se daban cuenta de que estar cerca del depredador era la aventura más emocionante de sus vidas. Susurró él, y Carmen sintió que se le erizaba la piel del cuello. Esperanza carraspeó sonoramente. ¿Alguien quiere postre? Durante los siguientes días, Carmen se descubrió pensando en Alejandro más de lo que estaba dispuesta a admitir. La forma en que sus ojos brillaban cuando la provocaba, cómo su sonrisa se volvía genuina por un segundo, antes de volver a su expresión arrogante, la manera en que llenaba cualquier habitación con su presencia. ¿Estás bien?, le preguntó su mejor amiga Lucía durante el café del martes. Pareces distraída. Estoy perfectamente, mintió Carmen, removiendo su cortado con más energía de la necesaria. ¿Es por el tipo guapo que mencionaste? ¿El arrogante? Carmen casi se atraganta. No es guapo. Bueno, sí es objetivamente atractivo, pero es un idiota. Ajá, Lucía sonrió con complicidad. ¿Y cuánto tiempo llevas pensando en este idiota objetivamente atractivo? No pienso en él, protestó Carmen, pero sus mejillas sonrojadas la delataron completamente. Mientras tanto, Alejandro estaba teniendo problemas similares en su despacho. Su asistente, Patricia, había notado que su jefe estaba inusualmente distraído y que sonreía a la nada con más frecuencia de lo normal. «Señor Vega», Patricia asomó la cabeza por la puerta. «¿Cancelamos la reunión con los inversores japoneses? Lleva 10 minutos mirando por la ventana». Alejandro se enderezó, volviendo bruscamente a la realidad. «No, Patricia, solo estaba pensando en estrategias». «¿Estrategias de negocios o estrategias para conquistar a una bajita de ojos de fuego?», preguntó Patricia con una sonrisa traviesa. Llevaba 5 años trabajando para él y se había ganado el derecho a bromear ocasionalmente. «Patricia», la voz de Alejandro adoptó ese tono de advertencia que usaba en las negociaciones difíciles. «Está bien, levantó las manos en señal de rendición. «Pero para que sepa, nunca lo había visto tan humano». Esa noche, el destino decidió intervenir de la manera más inesperada. Carmen estaba en el supermercado, luchando por alcanzar un paquete de galletas en la estantería más alta, cuando una mano grande apareció sobre la suya y cogió el paquete sin esfuerzo. «Permíteme ayudarte, bajita». Carmen se giró y se encontró cara a cara con Alejandro, que llevaba vaqueros oscuros y una camiseta gris que se ceñía a su torso de una manera que debería ser ilegal. «¿Me estás siguiendo?», le preguntó, arrancándole las galletas de las manos. «El mundo no gira a tu alrededor, princesa», respondió él, aunque la sonrisa en sus labios sugería todo lo contrario. «Aunque debo admitir que verte estirar los brazos así ha sido el momento más destacado de mi día». Carmen lo fulminó con la mirada, pero no pudo evitar notar cómo sus ojos la recorrían de arriba abajo, con una apreciación masculina que la hacía sentir simultáneamente furiosa e inexplicablemente complacida. «¿No tienes empleados que hagan tus compras?», preguntó empujando su carrito hacia la siguiente sección. «Los tengo», admitió él siguiéndola, «pero a veces me gusta hacer cosas normales, como coincidir accidentalmente con mujeres imposibles en el pasillo de las galletas». «Sea accidentalmente». Carmen se detuvo en seco y se giró para mirarlo. «¿En serio esperas que me crea eso?». Alejandro se acercó un paso, invadiendo su espacio personal de esa manera que tenía de hacer que se sintiera pequeña pero poderosa al mismo tiempo. «¿Qué más da si es accidente o destino?», murmuró, la voz más grave de lo habitual. «El resultado es el mismo». Por un momento, Carmen se perdió en esos ojos azules, sintiendo cómo su resolución se tambaleaba peligrosamente. Entonces recordó quién era él y qué representaba todo lo que detestaba en un hombre.
El resultado es que sigues siendo un arrogante insufrible, le espetó, alejándose antes de que pudiera hacer algo estúpido como sonreírle de vuelta. Pero mientras se alejaba, no pudo evitar sonreír un poco al escuchar su risa resonando por todo el supermercado. La verdadera guerra comenzó un viernes por la noche en El Jardín Secreto, uno de los bares más sofisticados del barrio de Salamanca. Carmen había quedado con sus amigas para celebrar el ascenso de Lucía, y llevaba un vestido negro ajustado que realzaba sus curvas y unos tacones que la hacían sentir poderosa. Se había peinado con ondas suaves que caían sobre sus hombros y se había puesto un pintalabios rojo que sabía que la hacía irresistible. Estaba en la barra, riendo de algún comentario de Lucía sobre su nuevo jefe, cuando notó que un hombre se acercaba. Era atractivo de una manera convencional, con cabello rubio y una sonrisa educada, aunque algo sosa. ¿Puedo invitarte a una copa?, preguntó Marcos, presentándose con una reverencia ligeramente exagerada. Por favor. Carmen le devolvió la sonrisa, agradecida por la distracción. Llevaba semanas sin poder quitarse a cierto billonario arrogante de la cabeza, y una conversación ligera con un hombre normal era exactamente lo que necesitaba. Marcos resultó ser un arquitecto con historias interesantes sobre edificios famosos de Madrid, y Carmen estaba comenzando a relajarse cuando sintió una presencia imponente detrás de ella. Su cuerpo se tensó instantáneamente porque reconoció esa colonia cara y ese aura de dominancia masculina antes de darse la vuelta. Una mano grande y posesiva se posó en su cintura, enviando ondas de calor por toda su columna vertebral. El contacto era firme, familiar, como si tuviera derecho a tocarla de esa manera. «Cariño, olvidaste avisarme que habías llegado», murmuró Alejandro en su oído, la voz ronca mandando escalofríos por todo su cuerpo. Carmen se giró lentamente, encontrándose con esos ojos azules que brillaban con una intensidad peligrosa. Llevaba un traje oscuro que le quedaba como una segunda piel, y había algo en su postura que gritaba territorialidad masculina. Marcos palideció visiblemente ante la imponente figura de Alejandro, y murmuró una excusa antes de alejarse rápidamente, claramente intimidado por la presencia dominante del recién llegado. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Carmen se zafó de su agarre, girándose para enfrentarlo completamente. «Salvándote de una conversación aburrida», respondió él con esa sonrisa arrogante que la ponía furiosa. Ese tipo tenía la personalidad de una puerta. «No es asunto tuyo». Carmen bajó la voz, consciente de que estaban atrayendo miradas curiosas. «No puedes simplemente aparecer y espantar a la gente». Alejandro se inclinó más cerca, tanto que pudo sentir su aliento cálido contra su mejilla. «Alguien tiene que proteger a los pobres desgraciados de tus cambios de humor». «¿Mis cambios de humor?». Carmen lo empujó ligeramente, aunque era como intentar mover una montaña. «Tú eres el que irrumpe como un cavernícola marcando territorio». «¿Territorio?». Sus ojos se oscurecieron de una manera que hizo que el estómago de Carmen diera un vuelco. Interesante elección de palabras. La tensión entre ellos era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. Carmen podía sentir el calor irradiando del cuerpo de él, la forma en que sus ojos recorrían su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. «Aléjate de mí», susurró, aunque su cuerpo no se movió ni un centímetro. «¿Estás segura de que es eso lo que quieres?». Su voz había bajado a un murmullo seductor que le provocó un hormigueo en lugares que prefirió no analizar. Antes de que Carmen pudiera responder, Lucía apareció a su lado con una sonrisa traviesa. «Carmen, ¿no vas a presentarme a tu amigo?». «No es mi amigo», respondió Carmen automáticamente, sin apartar la mirada de Alejandro. «No, no lo soy», confirmó él con una sonrisa que prometía problemas. «Soy mucho más complicado que eso». Una semana después, fue el turno de Carmen de tomar venganza. Había escuchado a Diego mencionar que Alejandro cenaría en La Terraza, un restaurante exclusivo en la azotea del Hotel Wellington, con una nueva conquista. Carmen no quería admitir por qué esa información la molestaba tanto, pero se las arregló para, casualmente, estar cerca del restaurante esa noche. Cuando vio a Alejandro sentado en una mesa íntima, con una rubia espectacular que parecía salida de una revista, algo muy parecido a los celos,
le atenazó el pecho. La mujer era todo lo que Carmen no era. Alta, voluptuosa, con un escote que podría causar accidentes de tráfico. Sin pensarlo dos veces, Carmen se acercó a la mesa con su mejor sonrisa falsa. «Hola», saludó efusivamente, ignorando la expresión de sorpresa de Alejandro. «Tú debes ser la nueva víctima. Digo acompañante de Alejandro». La rubia, que se presentó como Valentina, frunció el ceño ligeramente. «¿Víctima? Oh, pobrecita, nadie te avisó, ¿verdad?». Carmen se sentó en una silla vacía sin ser invitada, fingiendo compasión, sobre su pequeña manía de desaparecer en medio de las citas. La semana pasada mismo, dejó a una morena esperando en el cine durante 3 horas. Alejandro la observaba con una mezcla de admiración y advertencia en los ojos, pero Carmen estaba en su elemento. «Y ten cuidado si te invita a conocer a su familia», continuó, disfrutando del efecto de sus palabras en el rostro cada vez más ceñudo de Valentina. «Es su código para «te voy a presentar como amiga» y después fingir que nunca nos conocimos. Pregúntale a la pelirroja del mes pasado». Valentina se levantó indignada, tomó su bolso Hermès y se marchó pisando fuerte, pero no sin antes dedicar una mirada asesina tanto a Alejandro como a Carmen. «Muy lista, bajita», murmuró Alejandro cuando se quedaron solos, pero había admiración en su voz. «No sé de qué hablas», respondió Carmen, tratando de sonar inocente, aunque la sonrisa traviesa la delataba completamente. «Por supuesto que no». Se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal de esa manera que tenía de hacer que se le acelerara el pulso. «Dos pueden jugar a este juego». «¿Qué juego?», preguntó ella, aunque su corazón ya había empezado a latir más rápido. «El juego de volver loco al otro», respondió él, con esa sonrisa predatoria que prometía represalias. «Y déjame decirte que soy muy, muy bueno en los juegos». Carmen sintió un escalofrío de anticipación mezclado con nerviosismo. Se había metido en una guerra con el hombre más peligrosamente atractivo que había conocido, y tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas. Las siguientes semanas se convirtieron en un campo de batalla sofisticado, donde Carmen y Alejandro desplegaron todas sus armas de sabotaje mutuo. Era una guerra silenciosa, pero feroz, llena de apariciones estratégicas y mentiras creativas que mantenían a toda la ciudad comentando sobre la extraña dinámica entre la pequeña ejecutiva de marketing y el magnate de los negocios. Carmen se había vuelto una experta en aparecer en los lugares más inoportunos. Cuando Alejandro cenaba con una modelo en el restaurante Botín, ella, casualmente, se encontraba en la mesa de al lado con un grupo de amigas, comentando en voz alta sobre un artículo que había leído sobre hombres con complejo de superioridad que compensaban sus inseguridades coleccionando mujeres. «Es fascinante la psicología masculina», decía lo suficientemente alto para que toda la sección del restaurante la escuchara. «Aparentemente, algunos hombres necesitan la validación constante de múltiples conquistas, porque en el fondo temen no ser lo suficientemente interesantes para mantener a una sola mujer satisfecha». La modelo fruncía el ceño mientras Alejandro mantenía una expresión de diversión peligrosa, claramente planificando su venganza. Por su parte, Alejandro había desarrollado un talento impresionante para aparecer justo cuando Carmen estaba comenzando a conectar con alguien. Durante una exposición de arte, donde ella conversaba animadamente con un pintor guapo sobre las influencias del surrealismo en el arte contemporáneo, Alejandro materializó como una sombra elegante. «Carmen», interrumpió con esa voz profunda que la hacía derretirse internamente, «¿no me vas a presentar a tu nuevo amigo?». El pintor, intimidado por la presencia imponente de Alejandro y su traje que probablemente costaba más que su alquiler anual, tartamudeó una excusa y se escabulló entre las esculturas. «Eres un desastre para mi vida social», le reprochó Carmen, aunque por dentro se sentía secretamente complacida de tener toda su atención. «Tu vida social estaba claramente necesitando una intervención», respondió él, acercándose hasta que pudo oler su perfume. Ese tipo hablaba más de sí mismo que un político en campaña. «¿Y tú no?». Carmen arqueó una ceja desafiante. «Yo hablo de ti», murmuró con una intensidad en la mirada que la hizo estremecer.
mucho más de lo que debería. Estos encuentros se volvieron tan frecuentes que Carmen comenzó a sospechar que él tenía algún tipo de radar especial para detectar cuándo ella estaba con otro hombre. Lo que no sabía era que Alejandro había efectivamente desarrollado una red de informantes involuntarios, desde el conserje de su edificio hasta la florista de la esquina. Todos parecían mencionar casualmente dónde habían visto a la pequeña señorita de ojos fuego. La guerra alcanzó un nuevo nivel cuando Carmen descubrió que Alejandro había reservado toda la sección VIP del club nocturno más exclusivo de Madrid para una cita con una empresaria francesa. En lugar de sentirse derrotada, Carmen vio una oportunidad de oro. Se las arregló para conseguir trabajo como camarera temporal esa noche, aprovechando que conocía al manager del club desde la universidad. Con una peluca rubia corta, gafas de sol y un uniforme que le quedaba perfectamente, era prácticamente irreconocible. ¿Desean algo de beber?, preguntó con acento andaluz fingido, acercándose a la mesa donde Alejandro conversaba con la sofisticada francesa. Él la miró brevemente sin reconocerla, pero algo en su postura le resultó familiar. Whisky solo, Macallan 25. ¿Y para la señora? Champán, por favor, respondió la francesa con una sonrisa educada. Carmen volvió con las bebidas y con un movimiento aparentemente accidental derramó el champán directamente sobre el escote de la francesa. «¡Ay, Dios mío! Lo siento muchísimo», exclamó, fingiendo horror, mientras la mujer gritaba en francés y se levantaba empapada. Alejandro se levantó inmediatamente para ayudar a su cita, pero sus ojos se cruzaron con los de Carmen por un segundo. A pesar del disfraz, había algo en esos ojos avellana que le resultaba imposible de ignorar. «Tranquila», murmuró entregándole su chaqueta a la francesa. «Esto les pasa a las mejores». Pero cuando Carmen se dio la vuelta para marcharse, él extendió la mano y la agarró suavemente de la muñeca. «Interesante técnica, bajita», susurró tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Carmen se quitó las gafas de sol y le dedicó su sonrisa más inocente. «No sé de qué hablas, señor». «Claro que no». Su sonrisa era puro peligro. «Pero que sepas que esto no se va a quedar así». Una semana después, Carmen entendió exactamente qué había querido decir. Estaba en una primera cita prometedora con un veterinario encantador llamado Raúl en un pequeño bistró, cuando el camarero se acercó con una botella de champán. «Cortesía del caballero de la mesa del rincón», anunció el camarero, señalando hacia donde Alejandro estaba sentado solo, levantando su copa en un brindis burlón. «¿Lo conoces?», preguntó Raúl, claramente confundido. Carmen estaba a punto de negar cuando Alejandro se levantó y se dirigió hacia su mesa con esa sonrisa depredadora que conocía tan bien. «Carmen, querida», dijo, besando su mejilla con una familiaridad que hizo que Raúl frunciera el ceño. «Espero que no te moleste que me una a vosotros. Cuando vi que estabas aquí no pude resistir la tentación de saludar a mi ex». «¿Ex?». Raúl miró entre los dos con creciente alarma. «Oh, sí». Alejandro se sentó sin ser invitado, con esa pose relajada que ocupaba todo el espacio. «Tuvimos una relación muy intensa. ¿No es así, amor?». Carmen lo fulminó con la mirada, pero Alejandro continuó impertérrito. «De hecho, todavía conservo algunas de sus cosas en mi apartamento. Ese camisón de seda rojo que tanto le gustaba usar». Se interrumpió, fingiendo darse cuenta de que había dicho demasiado. «Pero bueno, eso es historia antigua». Raúl se levantó tan rápidamente que casi tiró la silla. «Creo que esto es demasiado complicado para mí. Carmen, ha sido un placer». Cuando se quedaron solos, Carmen se quedó mirando a Alejandro con una mezcla de admiración y horror. «Eres diabólico», le dijo finalmente. «Soy creativo», corrigió él, sirviéndose champán en la copa que Raúl había abandonado. «Y efectivo. ¿Por qué haces esto?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cargada de una vulnerabilidad que no pretendía mostrar. Alejandro la estudió por un largo momento, su expresión volviéndose seria por primera vez en semanas. «Porque», dijo finalmente, «la idea de verte con otro hombre me vuelve completamente loco, y eso me molesta más de lo que estoy dispuesto a admitir». El aire entre ellos se cargó de una tensión diferente,
más profunda, más peligrosa. Carmen sintió que algo fundamental estaba cambiando en su guerra personal, y no estaba segura de estar preparada para las consecuencias. Carmen había logrado evitar a Alejandro durante una semana entera después de su confesión en el bistró. Sus palabras seguían resonando en su mente como un eco persistente. La idea de verte con otro hombre me vuelve completamente loco. Había algo en la intensidad con que lo había dicho, en la vulnerabilidad momentánea que había vislumbrado en sus ojos, que la había dejado completamente desarmada. Estaba intentando concentrarse en una presentación para un cliente importante cuando su teléfono sonó. El nombre de Diego apareció en la pantalla y Carmen suspiró, esperando otra invitación familiar que inevitablemente incluiría a cierto billonario que ocupaba demasiado espacio en sus pensamientos. «Hola, hermano», contestó manteniendo los ojos en la pantalla de su ordenador. «Carmen, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi apartamento esta noche?» Había algo en el tono de Diego que la alertó inmediatamente. Su hermano sonaba emocionado, pero también nervioso, como cuando era pequeño y había roto algo valioso, pero tenía una sorpresa que esperaba compensar el desastre. «¿Está todo bien?», preguntó, cerrando el archivo en el que había estado trabajando. «Sí, todo perfecto. Simplemente ven, ¿vale? Tengo algo importante que contarte». Esa noche, Carmen llegó al apartamento de Diego llevando una botella de vino tinto que había comprado en el camino. Su hermano la recibió con una sonrisa tan grande que parecía que le iban a doler las mejillas. «¿Qué te pasa?», preguntó Carmen estudiando su expresión. «Pareces un niño que acaba de descubrir que existe el chocolate». «Siéntate», le dijo Diego señalando el sofá. «¿Quieres algo de beber?» «Diego, me estás poniendo nerviosa. ¿Qué ocurre?» Vale». Su hermano se sentó frente a ella, frotándose las manos con excitación. «¿Te acuerdas de que el cumpleaños de mamá es la próxima semana?» Carmen arqueó una ceja. «Por supuesto que me acuerdo. Cumple 60 años. ¿Por qué?» «Bueno, he decidido hacerle una fiesta sorpresa, una celebración enorme con toda la familia y sus amigas. Ya sabes cómo es mamá. Siempre dice que no quiere celebraciones grandes, pero secretamente le encanta ser el centro de atención». La idea hizo sonreír a Carmen genuinamente, por primera vez en días. Su madre era exactamente así. Protestaba cada año diciendo que no quería escándalos para su cumpleaños, pero luego se quejaba durante meses si la celebración había sido demasiado discreta. «Es una idea fantástica», admitió Carmen. «¿Dónde estás pensando hacerla?» «En el jardín de la casa de los abuelos. Ya hablé con ellos y están encantados. Pero aquí viene la parte donde necesito tu ayuda». Carmen esperó, pero la sonrisa de Diego se volvió ligeramente culpable. «Necesito que organices toda la fiesta conmigo. Bueno, más bien que tú organices todo y yo te ayude cuando pueda, porque ya sabes que estoy hasta arriba con el proyecto de Barcelona y...» «Diego», Carmen lo interrumpió con una sonrisa. «Por supuesto que te ayudo. Me encanta organizar eventos, ya lo sabes. Podemos hacer algo realmente especial para mamá». «Genial. Eres la mejor hermana del mundo». Diego se levantó para abrazarla, pero luego se quedó parado de una manera extraña. «Ay, hay una cosa más». El tono de su voz hizo que Carmen se pusiera inmediatamente alerta. «¿Qué cosa?» «Bueno, ya que necesitamos organizar todo en una semana y es una celebración bastante grande, pensé que sería buena idea tener ayuda profesional». «¿Ayuda profesional?» «Sí, ya sabes, alguien con experiencia en organización de eventos, contactos con proveedores, ese tipo de cosas». Carmen comenzó a tener una sospecha horrible. «Diego, ¿qué has hecho exactamente?» «Le pedí a Alejandro que me ayude». Las palabras salieron atropelladamente. «Él tiene mucha experiencia organizando eventos corporativos y conoce a todos los mejores proveedores de Madrid. Además, se ofreció voluntariamente cuando le comenté lo de la fiesta de mamá». Carmen se quedó completamente helada. «¿Me estás diciendo que va a trabajar conmigo en esto?» «Van a trabajar juntos», corrigió Diego, intentando sonar casual. «Dividir la organización entre los dos. Yo no tengo tiempo para ayudar tanto como querría, así que pensé que...» «Absolutamente no». Carmen se levantó del sofá como si hubiera estado sentada sobre brasas. «No voy a trabajar con ese hombre arrogante e imposible». «Carmen, venga ya». Diego puso los ojos en blanco. «Son adultos los dos.
Seguro que pueden dejar de lado sus pequeñas rencillas por una semana para hacer algo bonito por mamá. ¿Pequeñas rencillas? Carmen casi gritó. Ese hombre me saca de mis casillas. No puedo estar en la misma habitación con él sin querer estrangularlo. Pues vas a tener que aprender. La voz de Diego adoptó ese tono firme que usaba cuando tomaba decisiones definitivas. Porque ya está decidido. Le dije que podía contar con vosotros dos y mamá se merece la mejor fiesta posible. Carmen abrió la boca para protestar de nuevo cuando escuchó el sonido de una llave en la puerta. Su estómago se desplomó cuando se dio cuenta de quién era la única otra persona que tenía llaves del apartamento de su hermano. Espero que no hayáis empezado sin mí. La voz profunda de Alejandro resonó desde la entrada. Traigo ideas para la celebración. Carmen se giró lentamente y vio a Alejandro entrando en el salón con una sonrisa que claramente indicaba que había escuchado parte de su discusión. Llevaba vaqueros oscuros y un jersey de cachemira gris que se ceñía perfectamente a su torso, y tenía esa pose relajada de alguien que está exactamente donde quiere estar. Alejandro, murmuró Carmen, sin saber si sentirse furiosa o traicionada por su propio hermano. Bajita, respondió él con esa sonrisa que prometía problemas. ¿Preparada para hacer que tu madre tenga el mejor cumpleaños de su vida? Diego los miró a ambos con una expresión de diversión mal disimulada. Bueno, ya que estáis los dos aquí, ¿por qué no empezamos a planificar? Solo tenemos una semana. Carmen miró horrorizada la sonrisa victoriosa de Alejandro, que estaba claramente disfrutando cada segundo de su dilema. Era evidente que esto había sido planeado y que de alguna manera había conseguido que Diego fuera su cómplice involuntario. Esto va a ser interesante, murmuró Alejandro, sentándose en el sillón con esa pose dominante que ocupaba todo el espacio disponible. Carmen se hundió de nuevo en el sofá, dándose cuenta de que acababa de meterse en la situación más peligrosa de su vida. Una semana entera trabajando en estrecha colaboración con el único hombre que conseguía hacerla perder completamente la cabeza. La primera reunión de planificación fue un desastre épico que habría sido cómico si no hubiera sido tan frustrante. Carmen había llegado al apartamento de Diego, armada con carpetas organizadas por colores, listas detalladas y una determinación férrea de mantener las cosas estrictamente profesionales. Alejandro apareció con su portátil, una sonrisa arrogante y una actitud que sugería que esto iba a ser el evento más divertido del año. Empecemos por la decoración, dijo Carmen, abriendo su primera carpeta con movimientos precisos. He pensado en un tema de jardín español clásico, con flores de temporada, luces cálidas y... Aburrido, interrumpió Alejandro sin levantar la vista de su portátil. Carmen se quedó helada. ¿Perdón? ¿Qué es aburrido? Tu madre es una mujer vibrante y divertida. Merece algo más emocionante que flores de temporada. Las flores de temporada son elegantes y apropiadas para una mujer de su edad, replicó Carmen, sintiendo que su paciencia comenzaba a evaporarse. ¿Su edad? Alejandro finalmente la miró arqueando una ceja. ¿Estás organizando una fiesta de cumpleaños o un funeral? No digas eso. Carmen cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria. Mi madre va a cumplir 60 años, no 90. Pero eso no significa que tengamos que convertir su fiesta en una discoteca. Nadie ha mencionado una discoteca. Alejandro se reclinó en su silla, claramente disfrutando de su irritación. Pero podríamos pensar en algo que refleje realmente su personalidad. ¿No dijiste una vez que le encanta bailar salsa? Carmen parpadeó sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Porque presto atención cuando la gente habla, respondió él con una sonrisa que era parte arrogancia, parte algo más suave que no supo identificar. Lo mencionaste durante una cena familiar hace 2 meses. El hecho de que recordara ese detalle la desarmó completamente, pero Carmen se las arregló para mantener su expresión de irritación. Vale, quizás podríamos incluir algo de música latina, admitió a regañadientes. Pero eso no significa que tengamos que tirar por la borda toda la elegancia. Por supuesto que no. Alejandro abrió su portátil y giró la pantalla hacia ella. ¿Qué te parece esto? Carmen se inclinó para mirar y se encontró con las imágenes de una decoración que era exactamente lo que había visualizado, pero elevado a un nivel de sofisticación que no había sabido cómo expresar.
Había elementos del jardín español clásico, pero combinados con detalles que gritaban celebración, luces que creaban un ambiente mágico, arreglos florales que eran arte en sí mismos, una pista de baile integrada de manera natural en el diseño. Comenzó, y luego se detuvo, molesta consigo misma por estar impresionada. ¿Horrible? ¿Completamente inapropiado?, sugirió él con falsa inocencia. Es perfecto, murmuró Carmen, antes de poder detenerse. La sonrisa de Alejandro se suavizó, volviéndose genuina por primera vez en toda la tarde. Sabía que te gustaría. El momento de conexión los tomó a ambos por sorpresa, y Carmen se enderezó rápidamente, volviendo a su modo profesional. Bien, entonces tenemos el tema. Ahora hablemos del catering. La discusión sobre la comida fue aún más intensa. Carmen había investigado meticulosamente varios caterings tradicionales, con menús que incluían todas las especialidades favoritas de su madre. Alejandro, por supuesto, tenía ideas completamente diferentes. «No puedes servir paella en una fiesta de 60 cumpleaños», declaró cuando Carmen mencionó al cocinero especializado en arroces que había encontrado. «¿Por qué no? A mamá le encanta la paella. Porque todo el mundo espera paella en las celebraciones españolas. Tu madre merece algo especial, único». «¿Y cuál es tu brillante alternativa?», preguntó Carmen, cruzándose de brazos. «Un menú de degustación que incluya sus sabores favoritos, pero presentados de manera moderna. Pequeñas porciones de platos exquisitos que le permitan a todos probar diferentes cosas». Carmen tuvo que admitir que la idea tenía mérito, pero su orgullo le impedía ceder tan fácilmente. «¿Y dónde exactamente piensas conseguir un chef que pueda preparar un menú de degustación para 50 personas con una semana de anticipación?» Alejandro sonrió de esa manera que indicaba que tenía un as bajo la manga. «Conozco a alguien». «Por supuesto que conoces a alguien», murmuró Carmen. «Apuesto a que también conoces a alguien que puede conseguir orquídeas azules y música tocada por ángeles». «Las orquídeas azules no existen de forma natural», replicó él con seriedad fingida. «Pero puedo conseguir unas teñidas que son prácticamente indistinguibles de las reales. Y en cuanto a los ángeles, bueno, tendré que trabajar en eso». A pesar de sí misma, Carmen sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. Inmediatamente trató de suprimirla, pero era demasiado tarde. Alejandro la había visto. «¿Acabas de sonreírme?», preguntó con genuina sorpresa. «No», mintió Carmen volviendo a su lista con determinación renovada. «Estaba pensando en lo ridículo que eres». «Claro», murmuró él, pero su propia sonrisa había adquirido una cualidad diferente, más cálida. Para el final de la reunión, habían logrado ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos, aunque cada decisión había requerido al menos 20 minutos de debate. Carmen tenía que admitir, solo para sí misma, que las ideas de Alejandro no solo eran buenas, sino que a menudo mejoraban las suyas propias. «Mañana podemos reunirnos para contactar a los proveedores», dijo Alejandro mientras recogían sus cosas. «¿En tu oficina?», preguntó Carmen tratando de sonar casual. «Donde tú quieras», respondió él, y había algo en su tono que hizo que Carmen lo mirara directamente. «Este es tu proyecto tanto como mío». Era la primera vez que le hablaba sin esa arrogancia constante, y Carmen sintió algo extraño moviéndose en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a la calidez. «Mi apartamento está bien», dijo finalmente. «Tengo mejor café que cualquier oficina». «¿Me estás invitando a tu casa, bajita?». La sonrisa arrogante había vuelto, pero había un matiz diferente en ella. «Te estoy invitando a una reunión de trabajo en mi casa», corrigió Carmen, dirigiéndose hacia la puerta antes de que él pudiera ver el rubor que sentía extendiéndose por sus mejillas. «Por supuesto», murmuró Alejandro detrás de ella, «estrictamente profesional». Pero mientras Carmen se alejaba, no pudo evitar preguntarse si realmente quería que fuera estrictamente profesional, y esa pregunta la mantuvo despierta hasta muy tarde esa noche. La segunda reunión en el apartamento de Carmen reveló un lado completamente diferente de su dinámica. Carmen había pasado la mañana limpiando obsesivamente, aunque se repetía que era solo porque no quería que Alejandro pensara que era desordenada. Cuando él llegó puntualmente a las 2 de la tarde,
llevando una caja de pastelitos de la mejor pastelería de Madrid, y esa sonrisa que hacía cosas extrañas a su sistema nervioso, Carmen se dio cuenta de que sus nervios no tenían nada que ver con la organización de la fiesta. «Espero que te gusten los de crema», dijo él, entregándole la caja. «Recordé que mencionaste una vez que eran tus favoritos». Carmen se quedó inmóvil, sosteniendo la caja y mirándolo con sorpresa. Era el segundo detalle personal que recordaba de ella, y algo en su pecho se contrajo de una manera que no sabía cómo interpretar. «No tenías que traer nada», murmuró, dirigiéndose hacia la cocina para buscar platos. «Quería hacerlo», respondió él, siguiéndola y echando un vistazo al apartamento con curiosidad genuina. «Tienes un lugar precioso». Carmen miró a su alrededor, viendo su hogar a través de los ojos de él. Era pequeño comparado con lo que seguramente estaba acostumbrado, pero lo había decorado con cuidado. Colores cálidos, plantas en cada rincón, fotografías familiares y libros por todas partes. «Es modesto», dijo, sintiéndose inexplicablemente cohibida. «Es acogedor», corrigió él, deteniéndose frente a una fotografía donde aparecía ella con toda su familia en la playa. «Te pareces mucho a tu madre en esta foto». «Todo el mundo dice eso», Carmen sonrió sin darse cuenta. «Excepto por la altura. Eso claramente lo heredé de mi padre». «Tu altura es perfecta», dijo Alejandro con una seriedad que la tomó desprevenida. Cuando ella lo miró interrogativamente, él añadió con una sonrisa traviesa: «Para mí, al menos». El trabajo de esa tarde fluyó de manera sorprendentemente armoniosa. Alejandro demostró ser tan eficiente como prometía. Conseguirás contactos que Carmen jamás habría imaginado. En una sola llamada telefónica, aseguró los servicios del chef más exclusivo de Madrid para el menú de degustación. En otra, convenció a una florista de renombre internacional para que hiciera los arreglos a pesar de la corta anticipación. «¿Cómo lo haces?», preguntó Carmen después de que él colgara de su quinta llamada exitosa. «Es como si tuvieras poderes mágicos de persuasión». «No es magia», respondió él, mirándola con una expresión extrañamente tierna. «Es simplemente que cuando algo me importa de verdad, no acepto un no como respuesta». La manera en que la miró mientras decía esas palabras hizo que Carmen sintiera mariposas en el estómago y se obligó a concentrarse de nuevo en su lista. Pero conforme avanzaba la tarde, los momentos de tensión profesional se intercalaban cada vez más con instantes de conexión real. Cuando Carmen se estiró para alcanzar unos papeles en una estantería alta, Alejandro se levantó automáticamente para ayudarla, y por un momento se encontraron muy cerca, sus cuerpos casi tocándose. El aire entre ellos se cargó de electricidad, y Carmen pudo sentir el calor radiando de él, oler su colonia mezclada con algo que era puramente masculino. «Gracias», murmuró, sin apartarse inmediatamente. «De nada», respondió él, su voz más grave de lo habitual. Sus dedos rozaron los de ella cuando le entregó los papeles, y Carmen sintió una descarga eléctrica subir por su brazo. El momento se rompió cuando el teléfono de Carmen sonó, pero la tensión permaneció flotando en el aire como una promesa. Más tarde, mientras revisaban los últimos detalles del cronograma, Carmen se dio cuenta de que Alejandro la estaba observando con una expresión pensativa. «¿Qué?», preguntó, sintiéndose cohibida. «Nada». Él sacudió la cabeza, pero sonrió. «Es solo que trabajas muy duro para hacer que esto sea perfecto para tu madre». «Por supuesto que sí. Es su cumpleaños número 60. «Sí, pero es más que eso». Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «La manera en que recuerdas cada pequeño detalle que le gusta. ¿Cómo te aseguras de que cada elemento tenga significado personal? Es hermoso». Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas inesperadas. «Ella se sacrificó mucho por nosotros cuando éramos pequeños. Papá trabajaba largas horas y ella básicamente nos crió sola. Se merece que alguien se sacrifique un poco por ella». «No es un sacrificio cuando se hace con amor», murmuró él, y había algo en su voz que hizo que Carmen lo mirara directamente. «¿Y tú la amas mucho?» «Por supuesto que sí». «Se nota». Alejandro extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. Era la primera vez que la tocaba de manera genuinamente tierna.
sin provocación ni broma, y Carmen sintió que se le detenía la respiración. «Es una de las cosas que más admiro de ti». «¿Admiras cosas de mí?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cargada de una vulnerabilidad que no había pretendido mostrar. «Admiro muchas cosas de ti», respondió él con seriedad. «Tu dedicación a tu familia, la manera en que defiendes lo que crees, cómo no te dejas intimidar por nadie, ni siquiera por mí». «Especialmente por ti», murmuró Carmen, pero estaba sonriendo. «Especialmente por mí», confirmó él, acariciando el dorso de su mano con el pulgar. «Y eso me vuelve loco de la manera más deliciosa posible». El momento fue interrumpido por el sonido del móvil de Alejandro, y ambos se separaron como si hubieran estado haciendo algo prohibido. Pero cuando él contestó la llamada, Carmen no pudo concentrarse en nada más que en la sensación persistente de su toque en su piel. Al final de la tarde, cuando Alejandro se preparaba para marcharse, se detuvo en la puerta y se giró hacia ella. «Carmen», dijo con una seriedad inusual en su voz. «Sí, esto que estamos haciendo, la fiesta, trabajar juntos, es agradable». «Sí», admitió ella, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Lo es. Quizás deberíamos hacerlo más a menudo». «¿Organizar fiestas?», preguntó Carmen, aunque sabía que no era eso lo que él quería decir. «Pasar tiempo juntos sin intentar sabotearnos mutuamente», aclaró él, con esa sonrisa que la hacía derretirse. «Podría ser interesante ver qué pasa». Carmen se quedó parada en el umbral mucho después de que él se hubiera ido, tocándose inconscientemente la mano donde él la había acariciado y preguntándose si estaba lista para descubrir qué pasaría cuando dejaran de lado la guerra y simplemente se dejaran sentir. Los días siguientes fueron una mezcla embriagadora de trabajo intenso y momentos de conexión que dejaban a Carmen completamente confundida sobre sus sentimientos. Por las mañanas se despertaba decidida a mantener las cosas profesionales, pero para la noche se encontraba sonriendo por algún comentario ingenioso de Alejandro o sintiéndose derretir por la manera en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de algo importante para él. El miércoles por la tarde estaban en el jardín de los abuelos, supervisando la instalación de las luces decorativas. Carmen había insistido en que cada hilo de luces fuera colocado exactamente donde lo había marcado en sus planos, y se había subido a una escalera pequeña para ajustar personalmente las que rodeaban el cenador principal. «Un poco más a la izquierda», gritó hacia abajo, estirándose peligrosamente para alcanzar una rama más alta. «Carmen, bájate de ahí». La voz de Alejandro sonó tensa desde abajo. «Voy a subir yo». «Puedo hacerlo perfectamente», replicó ella, estirándose aún más. «Solo necesito mover esta rama y...». La escalera se tambaleó ligeramente y Carmen perdió el equilibrio por un segundo. Inmediatamente, sintió las manos fuertes de Alejandro estabilizando la escalera y posándose en sus caderas para asegurarla. «Bájate», repitió, su voz más grave de lo habitual. «Ya». Había algo en su tono que no admitía discusión, una mezcla de preocupación y autoridad que hizo que Carmen se sintiera extrañamente complacida en lugar de irritada. Comenzó a bajar, pero cuando llegó a la altura de los ojos de él, se detuvo. Estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido contra su mejilla, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos azules, notar la tensión en su mandíbula. Sus manos seguían en sus caderas, firmes y posesivas, y Carmen sintió que su cuerpo reaccionaba de maneras que nada tenían que ver con mantener el equilibrio en la escalera. «¿Tienes idea de lo que me haces cuando te pones en peligro así?», murmuró él, sus ojos recorriendo su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. «No estaba en peligro», susurró Carmen, aunque su voz salió temblorosa. «Solo estaba volviéndome loco de preocupación», terminó él, acercándose más. «Como siempre». El aire entre ellos se cargó de esa electricidad familiar, pero esta vez había algo diferente, más intenso, más inevitable. Carmen se dio cuenta de que Alejandro iba a besarla, y por primera vez no sentía ganas de apartarse. «Señor Vega», la voz del jardinero los interrumpió abruptamente. «¿Dónde quiere que pongamos las macetas grandes?». Alejandro cerró los ojos por un momento, claramente frustrado por la interrupción,
antes de apartar las manos de las caderas de Carmen y retroceder un paso. «En un minuto», respondió sin apartar la mirada de ella. «Carmen, baja de una vez». Ella obedeció, pero cuando sus pies tocaron el suelo, él no se había alejado lo suficiente y se encontró prácticamente pegada a su pecho. Podía sentir el calor de su cuerpo, la solidez de sus músculos, el latido acelerado de su corazón. «¿Estás bien?», preguntó él, sus manos volviendo automáticamente a sus caderas para estabilizarla. «Estoy bien», murmuró Carmen, pero no se apartó. No quería apartarse. «Bien», respondió él, pero tampoco se movió. Se quedaron así por un momento que se sintió eterno, simplemente mirándose, hasta que el jardinero tosió discretamente y Alejandro finalmente dio un paso atrás. El resto de la tarde transcurrió en una tensión sexual tan espesa que Carmen estaba segura de que todo el mundo podía sentirla. Cada roce accidental de sus dedos cuando revisaban las listas, cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario, cada sonrisa compartida ante algún detalle que salía perfectamente, todo contribuía a esa sensación de estar al borde de algo inevitable. Esa noche, cuando estaban revisando los últimos detalles en el apartamento de Carmen, ella trabajó hasta tarde perfeccionando cada elemento de la fiesta con una obsesión que rozaba la manía. Eran casi las 11, cuando Alejandro apareció en su puerta con café y cruasanes de la panadería francesa del barrio. «¿Sigues despierta?», preguntó, aunque era obvio que sí por las luces encendidas de su apartamento. «No puedo dormir», admitió Carmen, dejándolo entrar. «Sigo pensando en todo lo que podría salir mal». «Todo va a salir perfecto», le aseguró él, colocando el café en la mesa donde Carmen tenía esparcidos todos los papeles de la organización. «Hemos revisado cada detalle 5 veces». «6 veces», corrigió Carmen, pero sonrió cuando vio que había traído su café exactamente como le gustaba, cortado, con una pizca de canela y azúcar moreno. «¿Cómo sabías que seguía despierta?», preguntó mientras él se sentaba a su lado en el sofá. «Porque te conozco», respondió él con sencillez, y había algo en la manera en que lo dijo que hizo que Carmen lo mirara directamente. «Eres perfeccionista. No vas a relajarte hasta que todo esté absolutamente perfecto». «¿Y por eso decidiste venir a hacerme compañía?». «Decidí venir porque no me gustaba la idea de que estuvieras aquí sola, preocupándote por cosas que no puedes controlar a estas horas de la noche». La ternura en su voz la desarmó completamente. «No tenías que hacer eso». «Claro que tenía que hacerlo». Alejandro extendió la mano y apartó un mechón de cabello del rostro de Carmen, dejando que sus dedos se demoraran en su mejilla. «Me importas, bajita, más de lo que pensé que era posible». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba, pero esta vez no se apartó del contacto. «Alejandro». «Lo sé», murmuró él, acariciando su mejilla con el pulgar. «Esto es complicado. Somos complicados. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». «¿Y qué es lo que sientes?». La pregunta salió en un susurro. «Que estoy completamente loco por ti», respondió él sin dudar. «Que pienso en ti constantemente. Que la idea de estar sin ti me resulta insoportable». Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo todas sus defensas se desmoronaban. «Esto es una mala idea». «Probablemente», admitió él, acercándose más. «Pero no me importa». Cuando Carmen abrió los ojos, él estaba tan cerca que podía contar sus pestañas. Sus labios estaban a apenas unos centímetros de distancia, y ella sabía que si se movía solo un poco, pero en el último segundo giró la cara, haciendo que los labios de él rozaran su mejilla en lugar de su boca. «No puedo», susurró, aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. «No durante esto. La fiesta de mi madre es demasiado importante». Alejandro se quedó inmóvil por un momento, respirando profundamente contra su mejilla, antes de alejarse lentamente. «Tienes razón», dijo finalmente, aunque su voz sonaba tensa. «Después de la fiesta». «Después de la fiesta», repitió Carmen, sintiendo que esas palabras eran una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Él se quedó con ella hasta que terminaron de revisar todo, trabajando en un silencio cargado de promesas no cumplidas. Y cuando finalmente se marchó, Carmen se quedó despierta hasta el amanecer, tocándose la mejilla donde habían estado sus labios
y contando las horas que faltaban para que llegara el momento en que ya no tuviera excusas para mantenerlo alejado. El día de la fiesta amaneció perfecto, con un cielo azul despejado y una brisa suave que movía las hojas de los árboles del jardín de manera casi cinematográfica. Carmen llegó temprano para supervisar los últimos preparativos, llevando un vestido de seda color marfil que se ajustaba perfectamente a su figura y unos tacones que la hacían sentir poderosa y femenina al mismo tiempo. Se había recogido el cabello en un moño bajo elegante, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Todo estaba saliendo exactamente como habían planificado. Las luces creaban un ambiente mágico incluso a plena luz del día. Los arreglos florales eran obras de arte, y el equipo de catering había transformado una esquina del jardín en una cocina al aire libre que olía a gloria. Carmen se sentía orgullosa del trabajo que habían hecho juntos, aunque una parte de ella estaba nerviosa por ver a Alejandro después de la tensión de la noche anterior. Cuando él llegó, llevando un traje gris oscuro que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para él, Carmen sintió que se le cortaba la respiración. Había algo diferente en él, una intensidad en la mirada que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Estás preciosa», le dijo en voz baja, acercándose para besarle la mejilla de manera que pareciera un saludo casual, pero que a ella le envió chispas por todo el cuerpo. «Tú también estás presentable», respondió Carmen intentando sonar indiferente, aunque su voz salió ligeramente ronca. «¿Presentable?» Él arqueó una ceja, divertido. «¡Qué halagador! No quiero que se te suba a la cabeza», murmuró Carmen, pero estaba sonriendo a pesar de sí misma. Los siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Los invitados comenzaron a llegar. Esperanza fue efectivamente sorprendida, y se emocionó tanto que lloró durante 10 minutos, y la fiesta se desarrolló exactamente como habían imaginado. La música era perfecta, la comida exquisita, y el ambiente era de pura celebración. Carmen y Alejandro trabajaban en perfecta sincronía, anticipándose a las necesidades del otro, solucionando pequeños problemas antes de que se convirtieran en grandes y recibiendo felicitaciones constantes de todos los invitados por la organización impecable. «Habéis hecho un trabajo increíble», le dijo tía Marisol abrazando a Carmen. «Se nota que habéis trabajado muy bien juntos». «Hemos sido muy profesionales», respondió Carmen automáticamente, pero cuando miró hacia donde estaba Alejandro charlando con su padre, sintió una calidez en el pecho que nada tenía que ver con el profesionalismo. Todo iba perfectamente hasta que llegó la prima Valentina. Carmen no había visto a Valentina en 2 años, pero era imposible no recordarla. Alta, elegante, con una melena rubia perfecta y curvas en todos los lugares correctos, Valentina había sido siempre la prima exitosa de la familia, modelo, actriz ocasional, con más novios famosos de los que Carmen podía recordar. «¡Carmen!», gritó Valentina acercándose con los brazos extendidos y un vestido rojo que probablemente costaba más que el salario mensual de Carmen. «Estás adorable, tan pequeñita como siempre». Carmen forzó una sonrisa mientras aceptaba el abrazo de su prima, intentando no sentirse completamente insignificante al lado de la amazona rubia. «Hola, Valentina, qué sorpresa verte por aquí. ¿Cómo me iba a perder el cumpleaños de la tía Esperanza? Aunque llegué tarde porque tenía una sesión de fotos, pero ya sabes cómo es esto». Valentina agitó la mano como si ser modelo fuera una carga terrible que tenía que soportar. Carmen estaba a punto de responder cuando vio que Valentina había localizado a Alejandro y sus ojos se habían iluminado de una manera muy específica. «¿Y quién es ese hombre absolutamente delicioso que está charlando con el tío Manuel?», preguntó, arreglándose el cabello instintivamente. Carmen sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos puros y primitivos. «Ese es Alejandro, un amigo de Diego». «¿Alejandro?». Valentina repitió el nombre como si estuviera saboreándolo. «¿Estás soltero?». «No lo sé», mintió Carmen, aunque la pregunta la había golpeado como un puñetazo en el estómago. «Bueno, solo hay una manera de averiguarlo». Valentina se alisó el vestido
y se dirigió directamente hacia donde estaba Alejandro con la confianza de alguien que nunca había sido rechazada por un hombre. Carmen se quedó helada, observando cómo su prima se acercaba a Alejandro con esa sonrisa deslumbrante que había derribado a docenas de hombres. Vio cómo él se giraba cuando Valentina le tocó el brazo, cómo su expresión cambiaba a una de interés cortés cuando ella se presentó. Lo que siguió fue una conversación animada que duró exactamente 15 minutos, durante los cuales Carmen fingió estar ocupada con otros invitados mientras observaba cada interacción entre ellos. Valentina reía de esa manera musical que tenía, tocaba el brazo de Alejandro con frecuencia y había adoptado esa pose que resaltaba todas sus cualidades físicas. Y lo peor de todo, Alejandro parecía estar disfrutándolo. Carmen sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Durante las últimas semanas, se había permitido creer que quizás, posiblemente, había algo real entre ellos. Pero viendo a Alejandro con Valentina, recordó exactamente quién era él. Un hombre acostumbrado a las mujeres hermosas y sofisticadas, no a ejecutivas bajitas de marketing con más actitud que glamour. «¿Estás bien, cariño?». Su madre apareció a su lado, siguiendo su mirada hacia donde estaban Alejandro y Valentina. «Perfectamente», respondió Carmen, forzando una sonrisa brillante. «Solo estoy asegurándome de que todo marche bien. La fiesta es perfecta». Esperanza le acarició el brazo cariñosamente. «Pero tú pareces tensa. ¿Estás segura de que estás bien?». «Estoy bien, mamá. Ve a disfrutar de tu fiesta». Pero Carmen no estaba bien. Cada vez que veía a Valentina inclinarse hacia Alejandro o escuchaba su risa, sentía como si le clavaran un cuchillo en el pecho. Y lo peor era que no tenía derecho a sentirse así. Ella había sido la que había puesto los límites, la que había insistido en mantener las cosas profesionales, la que había rechazado su casi beso la noche anterior. No tenía derecho a sentir celos, pero los sentía, intensos y ardientes, consumiéndola desde adentro. Cuando finalmente vio a Alejandro alejándose de Valentina y dirigiéndose hacia ella, Carmen tuvo que esforzarse para no parecer tan destrozada como se sentía. «Todo está yendo perfectamente», le dijo él cuando llegó a su lado, como si los últimos 15 minutos no hubieran ocurrido. «Sí», respondió Carmen secamente. «Veo que has estado ocupado conociendo a los invitados». Alejandro la miró extrañamente. «¿Te refieres a tu prima? Es muy extrovertida». «Esa es una manera educada de describirla», murmuró Carmen sin poder evitar el tono sarcástico. «¿Estás bien?», preguntó él, estudiando su rostro. «Pareces diferente». «Estoy perfectamente», mintió Carmen. «Solo cansada. Ha sido un día largo». Alejandro la estudió por un momento más, pero antes de que pudiera decir nada, Valentina se acercó a ellos con esa sonrisa radiante. «Alejandro, acabo de recordar que tengo entradas para la gala benéfica del Teatro Real el próximo sábado. ¿Te gustaría acompañarme?». Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Miró a Alejandro esperando. No sabía qué esperaba, pero cuando él dudó por un momento antes de responder, algo dentro de ella se rompió definitivamente. «Suena interesante», respondió él finalmente, aunque sus ojos seguían fijos en Carmen. «Perfecto», Valentina aplaudió. «Te daré mi número antes de irme». Carmen murmuró una excusa y se alejó antes de que pudiera hacer algo humillante, como llorar en medio de la fiesta de cumpleaños de su madre. Pero mientras se dirigía hacia la casa, no pudo evitar sentir que acababa de perder algo que nunca había sabido que quería tanto. Después de que los últimos invitados se marcharan y el equipo de catering recogiera todo, Carmen se encontró sola con Alejandro en el jardín, ahora silencioso, rodeado solo por las luces parpadeantes y el eco de lo que había sido una celebración perfecta. Su madre había llorado de felicidad. Todos los invitados habían felicitado la organización impecable y objetivamente había sido un éxito rotundo. Pero Carmen se sentía como si hubiera pasado las últimas horas con el corazón siendo lentamente desgarrado. «Bueno», dijo, recogiendo los últimos papeles y evitando mirar directamente a Alejandro, «creo que nuestra colaboración ha terminado oficialmente». «Carmen», la voz de él tenía un tono extraño, «¿qué está pasando?».
Has estado evitándome toda la tarde. No he estado evitándote, mintió ella, doblando meticulosamente una lista que ya no necesitaba. He estado ocupada asegurándome de que todo saliera bien. Bullshit, dijo él directamente, acercándose un paso. Desde que tu prima llegó estás actuando como si hubiera hecho algo horrible. Carmen finalmente lo miró, y toda la frustración y dolor acumulados durante la tarde explotaron de una vez. ¿Hacer algo horrible? No, por favor. Has estado perfectamente libre de charlar con quien quisieras, y por lo que veo, has aceptado una cita muy interesante para el próximo sábado. Alejandro parpadeó claramente confundido. ¿Te refieres a la gala benéfica? Me refiero a tu cita con Valentina. Carmen no pudo evitar que su voz sonara amarga. Que, por cierto, está perfecta para ti. Alta, espectacular, sofisticada. Exactamente el tipo de mujer con la que un hombre como tú debería estar. ¿Un hombre como yo? La voz de Alejandro se había vuelto peligrosamente baja. ¿Y qué tipo de hombre crees que soy exactamente? El tipo que colecciona mujeres hermosas como trofeos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de toda la inseguridad que había estado sintiendo. El tipo que juega con ejecutivas de marketing bajitas y ordinarias hasta que aparece alguien más interesante. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo. Alejandro la miraba con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de sorpresa, dolor y algo que parecía furia contenida. ¿En serio crees eso de mí?, preguntó finalmente, su voz extrañamente controlada. Carmen levantó el mentón desafiante, aunque por dentro se estaba desmoronando. Las evidencias hablan por sí solas. ¿Las evidencias? Alejandro soltó una risa amarga. ¿Qué evidencias? ¿Que fui educado con tu prima? ¿Que acepté una invitación benéfica porque no quería ser grosero? Parecías estar disfrutando mucho su compañía. Era cortesía social básica, Carmen, algo que aparentemente tú no reconoces cuando lo ves. No me trates como si fuera estúpida. Carmen se cruzó de brazos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer. Sé perfectamente lo que vi. Lo que viste. Alejandro se acercó más, su voz cargada de frustración. Fue a un hombre siendo educado con la prima de la mujer que le importa. Lo que viste fue a alguien tratando de no hacer una escena en el cumpleaños de tu madre. Pero aparentemente prefieres creer la peor versión posible de mí. ¿La mujer que te importa? Carmen repitió, odiando cómo su voz se quebró ligeramente en esas palabras. Por supuesto que me importas, joder. Alejandro pasó una mano por su cabello claramente exasperado. ¿Crees que habría pasado las últimas semanas persiguiéndote, organizando esta fiesta, volviéndome loco cada vez que otro hombre te miraba, si no me importaras? No lo sé. Carmen susurró, toda su bravuconería desmoronándose. No sé qué pensar de ti. Un minuto me haces sentir como si fuera la única mujer en el mundo, y al siguiente estás charlando animadamente con mi prima perfecta, como si yo no existiera. Alejandro cerró los ojos por un momento, respirando profundamente antes de mirarla de nuevo. Tu prima me preguntó sobre mis negocios. Le respondí educadamente. Cuando me invitó a esa gala, dudé porque, honestamente, solo quería estar contigo. Pero cuando te miré tenías esa expresión de indiferencia total que pones cuando quieres mantenerme a distancia. Así que pensé, ¿por qué no? Si Carmen quiere que mantengamos esto profesional, si no quiere nada conmigo, quizás debería empezar a actuar como si yo tampoco quisiera nada. Carmen sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. No tenía expresión de indiferencia. Sí la tenías, la misma que pusiste anoche cuando rechazaste mi beso. La misma que has estado poniendo cada vez que las cosas se vuelven demasiado reales entre nosotros. Yo no... Carmen comenzó a protestar, pero se detuvo, porque tenía razón. Había estado poniendo esa máscara de indiferencia. Había estado rechazándolo cada vez que se acercaba demasiado. ¿Sabes qué? Alejandro dio un paso atrás y Carmen sintió inmediatamente la pérdida de su cercanía. Quizás tengas razón. Quizás debería estar con alguien como tu prima. Al menos ella sabe lo que quiere y no me envía señales contradictorias cada 5 minutos. Alejandro, yo... No. Él levantó una mano deteniéndola. Ya he escuchado suficiente.
He pasado semanas tratando de demostrar que no soy el hombre que crees que soy, pero si prefieres creer que soy un mujeriego sin corazón, allá tú. Se dio la vuelta para marcharse, pero Carmen lo agarró del brazo antes de que pudiera alejarse. «Espera», le dijo, su voz apenas un susurro. «No te vayas así». Él se detuvo, pero no se giró. «¿Por qué no? ¿Qué más hay que decir?» «Que...» Carmen respiró profundamente, reuniendo todo su valor. «Que tienes razón, que he estado enviándote señales contradictorias porque estoy aterrorizada». Eso hizo que se girara. «¿Aterrorizada de qué?» «De ti», admitió ella, sintiendo que las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por sus mejillas. «De lo que me haces sentir, de lo fácil que sería enamorarme perdidamente de ti y luego descubrir que para ti solo era un juego». La expresión de Alejandro se suavizó inmediatamente. «Carmen, todas las mujeres con las que he visto que sales son como Valentina», continuó, necesitando decirlo todo antes de que perdiera el valor. «Altas, perfectas, sofisticadas, y yo soy bajita, y tengo demasiadas opiniones, y probablemente nunca seré lo suficientemente glamurosa para un hombre como tú». «¿Has terminado?», preguntó él suavemente. Carmen asintió, sintiéndose completamente vulnerable y expuesta. «Bien». Alejandro se acercó y cubrió su rostro con las manos, obligándola a mirarlo directamente. «Porque ahora es mi turno de hablar». Sus ojos azules brillaban con una intensidad que la hipnotizó completamente. «Primero», dijo, acariciando sus mejillas con los pulgares, «no me importa tu altura. Me encanta tu altura. Me encanta que tengas que ponerte de puntillas para besarme. Me encanta cómo encajas perfectamente en mis brazos. Me encanta poder protegerte». Carmen sintió que su respiración se entrecortaba. «Segundo», continuó él, «tus opiniones no son demasiadas, son fascinantes. Me encanta cómo defiendes lo que crees, cómo no te dejas intimidar por nadie, cómo puedes ponerme en mi lugar con una sola mirada. Alejandro». Y tercero, su voz se había vuelto grave y ronca, «no quiero glamour. Quiero autenticidad, quiero pasión, quiero a alguien que me desafíe y me haga reír y me vuelva completamente loco solo con existir. Quiero exactamente lo que tú eres, Carmen, no una versión editada o mejorada, exactamente tú». Las lágrimas de Carmen habían cambiado de dolor a algo mucho más abrumador. «¿En serio?», susurró. «En serio», confirmó él, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. «Y en cuanto a la gala del sábado, voy a llamar a tu prima y cancelar. Porque la única mujer con la que quiero estar eres tú». Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo todas sus defensas se desmoronaban definitivamente. «Estoy asustada». «Yo también», admitió él, «pero estoy más asustado de perderte que de intentar esto contigo». Cuando Carmen abrió los ojos, Alejandro estaba mirándola como si fuera lo más precioso del mundo. «¿Intentar qué exactamente?», preguntó ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Intentar ser felices juntos», respondió él simplemente. «Intentar ver qué pasa cuando dejamos de luchar contra esto y simplemente nos dejamos sentir». Carmen sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. «¿Y si no funciona?». «¿Y si funciona?», replicó él con esa sonrisa que la derretía completamente. Y por primera vez en su vida, Carmen decidió ser valiente. «Está bien», susurró Carmen, sintiendo cómo cada fibra de su ser vibraba con anticipación y nervios. «Seamos valientes». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue como ver salir el sol después de una tormenta. Lenta, cálida e iluminando todo a su alrededor. «¿Estás segura?», preguntó, aunque sus manos ya estaban deslizándose desde su rostro hasta su nuca, enredándose en los mechones que se habían escapado de su moño. «No», admitió Carmen con una risa temblorosa, «pero quiero estarlo». «Esa es la respuesta más honesta que has dado en semanas», murmuró él, acercándose más hasta que Carmen pudo sentir el calor de su cuerpo, oler esa combinación embriagadora de colonia cara y algo que era únicamente masculino y únicamente de él. «Alejandro», susurró ella, su nombre escapando de sus labios como una plegaria. «Dime», respondió él, su voz ronca de deseo contenido, «si vamos a hacer esto,
Si vamos a intentar esto, necesito que sepas que no soy como las otras mujeres con las que has estado. Gracias a Dios por eso, murmuró él contra su frente, haciendo que Carmen se estremeciera. No, escúchame. Ella puso las manos en su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo sus palmas. Yo no sé jugar juegos, no sé ser sofisticada y misteriosa. Cuando me importa alguien, me importa completamente. Soy intensa y probablemente demasiado emocional y... Carmen, él la interrumpió gentilmente, alzando su barbilla con un dedo para que lo mirara directamente. Para ya. ¿Para qué? Para de intentar convencerme de que no te quiera, dijo con una sonrisa que era parte diversión, parte ternura pura. Porque es demasiado tarde para eso. ¿Demasiado tarde? Demasiado tarde, confirmó él, inclinándose hasta que sus labios estuvieron a apenas un susurro de distancia de los de ella. Ya estoy perdidamente enamorado de ti. El mundo se detuvo. Carmen sintió que su corazón se saltaba varios latidos, antes de comenzar a latir tan rápido que se mareó. «¿Qué acabas de decir?», susurró, necesitando escucharlo de nuevo para creer que era real. «Que te amo», repitió él, y esta vez no había duda, no había broma, solo una certeza absoluta que la hizo temblar. «Te amo, Carmen Ruiz, amo tu testarudez, amo cómo me desafías, amo que seas exactamente del tamaño perfecto para que pueda hacer esto». Sin previo aviso, la alzó del suelo sosteniéndola contra su pecho, de manera que quedaran a la misma altura. Carmen se aferró instintivamente a sus hombros, sintiendo la fuerza en sus músculos, la solidez de su cuerpo sosteniéndola como si no pesara nada. «Amo cómo encajas perfectamente en mis brazos», continuó él, sus ojos recorriendo su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. «Amo cómo tus ojos se iluminan cuando estás apasionada por algo. Amo tu risa, incluso cuando estás riéndote de mí, especialmente cuando estás riéndote de mí». Carmen sintió las lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. «Yo también te amo», le confesó, las palabras saliendo en una exhalación temblorosa. «Dios me ayude, pero te amo. Amo tu arrogancia imposible. Amo cómo me proteges incluso cuando no te lo pido. Amo cómo recuerdas los pequeños detalles sobre mí». «Carmen», murmuró él, acercando su rostro hasta que sus narices se rozaron. «Amo cómo dices mi nombre», continuó ella, perdida en la intensidad de sus ojos azules. «Amo cómo me haces sentir pequeña y poderosa al mismo tiempo. Amo, te amo», la interrumpió él, y finalmente, presionó sus labios contra los de ella. El primer contacto fue suave, tentativo, como si estuviera probando sus reacciones. Pero cuando Carmen suspiró y se derritió en sus brazos, Alejandro profundizó el beso, con una pasión que la dejó sin aliento. Sus labios se movían contra los de ella, con una maestría que hizo que se le doblaran las rodillas, bien que él la estaba sosteniendo. Era todo lo que había imaginado y más, intenso, apasionado, pero también tierno, como si fuera algo precioso que no quería romper. Carmen enredó sus dedos en el cabello de la nuca de él, atrayéndolo más cerca, sintiendo cómo él respondía inmediatamente, profundizando aún más el beso. Podía saborear el café que había bebido, sentir la textura de sus labios, la manera en que su lengua acariciaba la suya, con movimientos que la hacían estremecer. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, sin soltarla, como si no pudiera soportar la idea de dejar que sus pies tocaran el suelo. «Ha valido la pena la espera», murmuró él, su voz ronca. «¿La espera?». Carmen intentó recuperar el aliento, sintiendo que su cuerpo entero vibraba por el beso. «Llevo semanas fantaseando con besarte así», admitió él, deslizando una mano desde su cintura hasta acariciar su mejilla. «Pero la realidad es mucho mejor que cualquier fantasía». Carmen se sonrojó, pero no apartó la mirada. «Yo también he estado fantaseando», confesó tímidamente. «¿Sí?». Sus ojos se oscurecieron de una manera que envió ondas de calor por todo el cuerpo de Carmen. «Sí», susurró ella. «Especialmente después de anoche, cuando casi te beso y tuviste que ser la sensata de los dos.
terminó él con una sonrisa traviesa. Alguien tenía que serlo, protestó Carmen débilmente. Murmuró él, besando suavemente la comisura de su boca. ¿Y ahora? ¿Sigues sintiendo la necesidad de ser sensata? Carmen sintió que se derretía completamente. Ahora mismo, la sensatez me parece terriblemente sobrevalorada. Me gusta esa filosofía, dijo él, besando su otra mejilla, luego su nariz, luego su frente, en una lluvia de besos suaves que la hacían suspirar. Alejandro, murmuró ella cuando él comenzó a besar su cuello justo debajo de la oreja. Si no me bajas pronto, voy a hacer algo completamente inapropiado en el jardín de mis abuelos. Él se rió contra su cuello, el sonido vibrando a través de su piel. ¿Cómo qué? Como suplicarte que me lleves a tu casa ahora mismo, confesó ella, sorprendiéndose por su propia audacia. Alejandro se quedó inmóvil por un momento, antes de separarla lo suficiente para mirarla directamente. ¿Estás segura?, preguntó, su voz grave y cargada de promesas. Porque si me dices eso, Carmen, no voy a poder parar en un simple beso. Carmen sintió que una ola de deseo puro la recorría. Bien, murmuró, mirándolo directamente a los ojos, porque yo tampoco quiero que pares. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue absolutamente predatoria. La bajó al suelo suavemente, pero no la soltó, manteniéndola presionada contra su cuerpo. En ese caso, murmuró contra sus labios, creo que ya es hora de que conozcas mi apartamento. Carmen sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Creo que me gustaría mucho eso. Y mientras caminaban hacia el coche de él, con las manos entrelazadas y las miradas cargadas de promesas, Carmen se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba exactamente donde quería estar, junto al hombre que amaba, dirigiéndose hacia un futuro que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. El apartamento de Alejandro era exactamente lo que Carmen había imaginado. Elegante, moderno, con vistas espectaculares de Madrid y una decoración que gritaba sofisticación masculina. Pero en el momento en que cruzaron el umbral, nada de eso importó. Lo único que existía era la tensión eléctrica entre ellos, la conciencia de que finalmente estaban solos, sin interrupciones, sin excusas. ¿Quieres algo de beber?, preguntó Alejandro, aunque no hizo ningún movimiento hacia la cocina. Sus ojos estaban fijos en ella con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera ardiendo. No, respondió Carmen, su voz apenas un susurro. No quiero nada de beber. ¿Estás nerviosa?, preguntó él, acercándose lentamente, como si estuviera dándole tiempo para cambiar de opinión. Carmen consideró mentir, pero había prometido ser honesta con él. Terriblemente nerviosa, admitió. Pero no quiero que pares. No voy a parar, murmuró él llegando hasta donde estaba y deslizando las manos por sus brazos desnudos, haciendo que se le erizara la piel. A menos que tú me lo pidas. No te lo voy a pedir. Carmen levantó la vista hacia él, perdiéndose en esos ojos azules que habían ocupado sus sueños durante semanas. Te lo prometo. Alejandro sonrió, una sonrisa suave y llena de ternura que contrastaba con el deseo ardiente en su mirada. Ven aquí, murmuró atrayéndola hacia él hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Esta vez, cuando la besó, no había dudas ni vacilaciones. Carmen se derritió en sus brazos, enredando sus dedos en su cabello mientras él exploraba su boca con una pasión que la dejó mareada. Sus manos se deslizaron por su espalda, encontrando la cremallera de su vestido. ¿Puedo?, preguntó contra sus labios. Sí, respiró ella, sintiendo cómo sus dedos hábiles bajaban lentamente la cremallera, haciendo que el vestido se aflojara alrededor de su cuerpo. Alejandro se apartó lo suficiente para mirarla, sus ojos recorriendo cada centímetro de piel expuesta con una reverencia que hizo que Carmen se sintiera hermosa por primera vez en su vida. «Eres perfecta», murmuró, trazando el contorno de sus hombros con los dedos. «Absolutamente perfecta». Carmen sintió que se sonrojaba, pero no se cubrió ni se apartó. En cambio, comenzó a desabotonar su camisa con dedos que temblaban ligeramente por los nervios y la anticipación. «Tú también»,
susurró cuando sus manos se extendieron sobre el pecho desnudo de él, sintiendo la fuerza de sus músculos bajo su palma. «Eres impresionante». Alejandro se rió suavemente, pero su respiración se entrecortó cuando ella deslizó las manos por su torso. «Carmen», murmuró, su voz ronca de deseo. Si seguimos aquí no vamos a llegar al dormitorio». Carmen lo miró con una sonrisa traviesa que no sabía que poseía. «¿Quién dice que necesitamos llegar al dormitorio?» Los ojos de él se oscurecieron inmediatamente. «Eres peligrosa», murmuró, alzándola del suelo de nuevo y comenzando a caminar hacia el pasillo. «Muy, muy peligrosa». El dormitorio era tan elegante como el resto del apartamento, pero Carmen apenas tuvo tiempo de notarlo antes de que Alejandro la depositara suavemente sobre la cama king size y se inclinara sobre ella. «¿Estás segura?», preguntó una vez más, acariciando su mejilla con una ternura que contrastaba con la pasión ardiente en sus ojos. En lugar de responder con palabras, Carmen lo atrajo hacia abajo y lo besó con toda la pasión acumulada durante semanas de tensión y deseo reprimido. Fue un beso que no dejaba dudas sobre sus intenciones, un beso que decía todo lo que no podía expresar con palabras. Lo que siguió fue una exploración lenta y reverente. Alejandro adoró cada centímetro de su cuerpo como si fuera algo sagrado, besando y acariciando, hasta que Carmen se arqueó bajo él, perdida en sensaciones que nunca había imaginado. Sus manos eran hábiles y gentiles al mismo tiempo, conociendo exactamente cómo tocarla para hacerla suspirar su nombre. «Eres tan hermosa», murmuró contra su piel, sus labios trazando un sendero de fuego por su cuello. «Tan perfecta. He soñado con esto durante semanas». «Yo también», gimió Carmen cuando él encontró un punto especialmente sensible. «Alejandro, por favor». «¿Por favor qué?», preguntó él, levantando la cabeza para mirarla. «Por favor, no me hagas esperar más», susurró ella, sintiendo que se moriría si él no la tomaba pronto. «Nunca», prometió él, uniéndose finalmente con ella en un movimiento que la hizo llorar de pura felicidad. Lo que compartieron esa noche fue más que pasión física. Era la culminación de semanas de tensión, de conexión emocional, de amor que habían estado negando. Se movían juntos como si hubieran estado hechos el uno para el otro. Cada caricia, cada beso, cada suspiro, creando una sinfonía de intimidad que los dejó a ambos temblando. Alejandro fue tierno y apasionado al mismo tiempo, asegurándose de que cada momento fuera perfecto para ella, susurrando palabras de amor y adoración que hicieron llorar a Carmen de pura emoción. «Te amo», le murmuró cuando ambos alcanzaron el clímax juntos, aferrándose el uno al otro como si fuera lo único real en el mundo. «Te amo», respondió ella, sintiendo que su corazón podría explotar de felicidad. Después, se quedaron entrelazados en las sábanas revueltas, con Carmen acurrucada contra el pecho de Alejandro, mientras él trazaba patrones perezosos en su espalda desnuda. «No me arrepiento», dijo ella de repente, necesitando que él lo supiera. «Me alegro», murmuró él besando su cabeza, «porque yo tampoco me arrepiento de nada, ni siquiera de haberme perseguido durante semanas como un loco». «Especialmente de eso», se rió él, atrayéndola más cerca. «Fue la mejor decisión de mi vida». Carmen se incorporó ligeramente para poder mirarlo. «¿En serio?». «En serio», confirmó él acariciando su mejilla, «porque me llevó hasta ti». Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. «¿Y ahora qué?». «Ahora», murmuró Alejandro, atrayéndola para otro beso, «ahora empieza el resto de nuestras vidas». Y mientras se perdían de nuevo en brazos del otro, Carmen supo con absoluta certeza que había encontrado su hogar en los brazos del hombre más arrogante, imposible e irresistible de Madrid, y no habría querido estar en ningún otro lugar del mundo. La madrugada los encontró hablando en susurros sobre sueños, miedos y planes futuros, construyendo los cimientos de algo que ambos sabían que duraría para siempre. Porque si había algo que habían aprendido después de semanas de luchar contra lo inevitable, era que lo que sentían el uno por el otro era real, profundo y absolutamente inquebrantable.
Y cuando Carmen se quedó dormida en brazos de Alejandro, mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, sonreía con la certeza de que acababa de vivir la noche más perfecta de su vida con el hombre perfecto para ella. 6 meses después, Carmen llegó a casa después de un día agotador en la oficina, donde había presentado exitosamente la campaña más importante de su carrera. Estaba cansada pero eufórica, ansiosa por contarle a Alejandro todos los detalles de su triunfo. Pero cuando abrió la puerta de su apartamento, que ahora compartían oficialmente, después de que él prácticamente se hubiera mudado a la fuerza 3 meses atrás, se encontró con un sendero de pétalos de rosas rojas que la llevaba desde la entrada hasta la sala de estar. Si esto es algún tipo de broma romántica cursi, gritó siguiendo el rastro de pétalos mientras se quitaba los tacones, deberías saber que estoy demasiado cansada para tus dramatismos. Pero cuando llegó a la sala, se detuvo en seco. Alejandro estaba ahí, impecable como siempre, pero visiblemente nervioso, vestido con su traje favorito azul marino. A su lado había un cartel enorme escrito a mano que decía: ¿aceptas casarte con este billonario irritante? Carmen se quedó boquiabierta, sintiendo que el corazón se le paraba por un momento antes de comenzar a latir frenéticamente. No puedes hablar en serio, murmuró dejando caer su bolso sin apartar la vista de él. Hablo completamente en serio, respondió Alejandro, abriendo una pequeña caja de terciopelo que reveló un anillo tan deslumbrante que hizo que Carmen se mareara. Entonces, ¿qué dices, bajita? ¿Te animas a soportar mi arrogancia insufrible por el resto de tu vida? Carmen miró el cartel de nuevo, luego el anillo, luego la expresión esperanzada pero nerviosa en el rostro del hombre que amaba. Ese es literalmente el peor pedido de matrimonio de la historia, declaró, pero sus ojos brillaban de emoción. Oye, hice cartel, protestó Alejandro, señalando su obra maestra con indignación fingida. Con tu letra horrible, replicó Carmen automáticamente, acercándose para examinar mejor el cartel. ¿En serio escribiste billonario con B? Se escribe con M, genio. Mi letra es perfectamente legible, se defendió él, aunque estaba sonriendo. Y millonario se quedaba corto. Es que no sabes escribir, Carmen lo corrigió, pero se estaba acercando más, incapaz de resistir la atracción magnética que siempre ejercía sobre ella. ¿Vas a seguir criticando mi caligrafía o vas a responder la pregunta? Alejandro extendió la mano con el anillo, arqueando una ceja desafiante. Porque me está empezando a dar calambre en la muñeca. Ni siquiera estás arrodillado, señaló Carmen, cruzándose de brazos pero sin poder ocultar su sonrisa. Arrodillarse es muy cliché para nosotros, replicó él con esa sonrisa arrogante que la hacía derretirse. Nosotros somos más únicos. Carmen puso los ojos en blanco, pero se acercó hasta quedar directamente frente a él. Está bien, acepto, pero solo porque alguien tiene que mantenerte en línea y asegurarme de que aprendas a escribir correctamente. Sabía que no podrías resistir mi irresistible encanto, dijo Alejandro, deslizando el anillo en su dedo con una sonrisa victoriosa. Tu encanto, una merda, replicó Carmen, admirando cómo el anillo se veía en su mano. Es porque tienes dinero. Mentirosa. Me amas incluso pobre, murmuró él, atrayéndola para un beso que sabía a promesa de para siempre. Menos mal que no tengo que averiguarlo, respondió Carmen contra sus labios, antes de perderse en el beso que selló su futuro juntos. 2 años después, Carmen estaba en la cocina de su nueva casa, preparando el desayuno dominical, cuando una ola de náuseas la golpeó sin previo aviso. Corrió al baño, seguida inmediatamente por Alejandro, que había desarrollado un sexto sentido para detectar cualquier malestar de su esposa. ¿Estás bien?, preguntó, sosteniéndole el cabello mientras ella se inclinaba sobre el inodoro. Debe ser algo que comí anoche, murmuró Carmen apoyándose en la pared del baño. Esa paella tenía un sabor raro. Pero cuando lo mismo ocurrió el martes y luego el miércoles, Alejandro arqueó una ceja con sospecha. Cariño, dijo cuidadosamente, ¿cuándo fue tu última, ya sabes? Carmen se detuvo en el medio de cepillarse los dientes, procesando la pregunta. Luego, lentamente, se giró para mirarlo a través del espejo. «Oh, mierda», susurró. 1 hora después, estaban en la farmacia.
Carmen escondida detrás de unas gafas de sol enormes, Alejandro empujando el carrito como si se dirigiera a la batalla. «No puedo creer que estemos haciendo esto», murmuró Carmen. «Tú quisiste venir conmigo», señaló Alejandro. «Yo habría podido comprarlo solo. Y arriesgarse a que compraras el test equivocado, ni hablar». De vuelta en casa, Carmen salió del baño con el test en la mano y una expresión inescrutable. Alejandro había estado paseando por el dormitorio como un tigre enjaulado durante los 5 minutos más largos de su vida. «¿Y?», preguntó, deteniéndose inmediatamente cuando la vio. Carmen le extendió el test sin decir palabra. Él lo miró, parpadeó, lo miró de nuevo, y luego una sonrisa idiota se extendió por todo su rostro. «¿En serio?». «2 rayitas», confirmó Carmen, todavía procesando la información. «Eso significa embarazada, ¿verdad?». «2 rayitas», repitió él, mirando el test como si fuera el objeto más extraordinario del mundo. Se quedaron allí parados por un momento, asimilando la magnitud de la noticia. «¿Estás feliz?», preguntó Carmen, de repente insegura. «Estoy en pánico total», admitió Alejandro honestamente, «y completamente enamorado de la idea al mismo tiempo». Carmen se rió, sintiendo cómo el amor y el pánico se mezclaban en su pecho. «Yo también». «Nuestro hijo va a ser increíble», dijo Alejandro, atrayéndola para un abrazo que la envolvió completamente. «Un pequeño monstruo perfecto. Si es niña, te va a tener envuelto en su dedo meñique desde el primer día», predijo Carmen contra su pecho. «Si es niño, le voy a enseñar a proteger a mujeres bajitas y testarudas que se meten en problemas», replicó Alejandro. «No vas a enseñarle a ser un mujeriego como su padre». «Soy un hombre fiel y comprometido», protestó Alejandro con indignación fingida. «Ahora sí, pero antes de conocerte yo no sabía lo que era el amor verdadero», la interrumpió, poniéndose serio por un momento. «Y ahora voy a amar a ustedes dos más que a nada en este mundo». Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas hormonales. No puedes simplemente decir cosas así en medio de una discusión. «¿Por qué no? Es verdad. Porque...». Carmen sollozó. «Porque yo también te amo». Imposible del demonio. Alejandro se rió, besando su frente con ternura infinita. «Va a ser toda una aventura criar un hijo contigo». «Pobre criatura, con estos padres», murmuró Carmen. «Esta criatura va a ser la más amada del mundo», le aseguró Alejandro. «Y probablemente la mejor defendida también». «¿Por qué bien defendida?». «Porque si hereda tu personalidad, va a necesitar a alguien que la salve de las peleas que va a buscar por ahí. ¿Y si hereda la tuya?». «Entonces que Dios ayude al mundo», respondió Alejandro con una sonrisa diabólica. Y mientras discutían sobre qué rasgos esperaban que heredara el bebé, siempre deseando que fueran las buenas cualidades del otro, nunca sus propios defectos, quedaba claro que esa criatura nacería rodeada del tipo de amor que había comenzado con una pelea en una acera y se había convertido en la historia de amor más hermosa y caótica que jamás había existido. Porque después de todo, las mejores historias de amor siempre empiezan con una buena discusión. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.